¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, gracias a Dios. Trabajando, recorriendo, caminando. Ahora, ¿hay un sector de tu partido que está enfrentado a vos? Que está bastante enojado por las medidas que se van adoptando, ¿no? Sí, no, está enojado porque yo digo algunas cosas que no son las que ellos quieren escuchar. Y bueno, pero... Pero esto no es un cuartel. El que quiere un cuartel, que vaya a otro partido. La Unión Cívica Radical no es un regimiento. Y están mal acostumbrados en Cambiemos. Me parece que se han acostumbrado... Es verticalista, digamos. Sí, a decir a todos que sí. Y entonces quieren que los que están en el partido también les digan todo que sí a lo que ellos proponen. Un Cornejo, por ejemplo. Bueno, Cornejo le dio unas declaraciones que Está enojado. no me gustaron nada estos días, porque en materia de seguridad hay que ser muy serio, mi hijo. No puede ser que lo único que se les ocurra para hablar de seguridad sea la cantinela vieja, que es cierta, pero es absolutamente insuficiente, que hay que la policía, que hay que mejorar los patrulleros, que hay que mejorar las cárceles. Todo eso es muy cierto, Pero absolutamente cierto. Pero es muy demagógico además. Y no elude o evita o ignora un aspecto central que tiene que ver con la seguridad. Yo creo que acá hay una batalla cultural. Nosotros tenemos que hacerle ver a la sociedad, lo que pasa es que hay algunos que están interesados en que esto no se vea, hacerle ver a la sociedad que en el fondo el problema de la seguridad lo vamos a resolver cuando haya buenas jubilaciones, cuando haya buenos trabajos, cuando haya buenas escuelas, cuando haya buenos hospitales, cuando la gente pueda tener buenos salarios, cuando logremos un nivel de bienestar, van a ver ustedes cómo entonces va a ser mucho menos dramática la seguridad en Argentina. Vos fíjate que se utiliza siempre la coyuntura rápida para esbozar un discurso e intentar instalarlo, como sea. Eso es un recurso muy de derecha, simplificar las cosas, tratar de llegar a la gente en un tema que la tiene muy preocupada, que la tiene muy angustiada, porque claro, la seguridad genera muchos temores, la inseguridad genera muchísimos temores. Ahora, tenemos que ser serios en política, lo mismo que con este tema que hemos estado analizando. En realidad, este tema de la ley impositiva, y Fernando seguramente puede decirlo mucho mejor que yo. En primer lugar, hay que decir que acá no hay aumento. No hay aumento. Lo que hay es una actualización de las sumas que habían ingresado el año pasado en concepto de inmobiliario, ¿no es cierto? Urbano y rural. Se actualizaron con la inflación. Así como un trabajador, al cabo del año, y en virtud de la inflación que se registró, reclama que su salario sea actualizado, no que le aumenten. Cuando le aumentan con la inflación, no le aumentan el salario, le actualizan en realidad el salario. Bueno, entonces, ¿qué quiere el Estado también? El Estado quiere que las sumas que reciba este año sean las mismas o que tengan el mismo poder de compra adquisitivo que tenían las sumas que por esos impuestos se habían recibido el año pasado. Entonces eso es una actualización. En segundo lugar, estas actualizaciones habían sido más que actualizaciones en los años anteriores. Hubo años en la provincia de Buenos Aires en los que no hubo actualizaciones, sino aumentos y no hubo ninguna crítica, ni a nadie se le ocurrió decir que Vidal era comunista y que se quería quedar con la propiedad privada vía impuestos. Ahora, es cierto, la inflación fue del 55% este año, ¿no? Y sin embargo algunos pagan el 75%. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué es cierto? Porque para que el Estado pueda recibir lo mismo que recibía antes, como a algunos sectores les actualiza por debajo de la inflación, tiene que, con otros, cobrarle un poquito más para que el promedio dé una cantidad equivalente a la que habían recibido el año anterior. Bueno, esta es una cosa que vos podés estar de acuerdo o no. Vos decís, no, yo no creo que haya que distribuir en función de estos criterios la carga de la actualización. Yo creo que todos, como se hacía casi en estos últimos 4 años, salvo algún año, sin discriminar. Todos pagan exactamente lo mismo, se actualiza exactamente con el mismo índice a todos, el rico, el menos rico, el que está en el medio. Bueno, vos podés discutir ese criterio que utilizó la provincia de Buenos Aires, que lo discuta el radicalismo, que diga, no, hay que utilizar un criterio que no discrimine. Pero no quieren. Bueno, no sé, yo leí la ley. Yo no soy economista ni tributarista, pero estuve con un economista, Osvaldo Casanís, le agradezco de mi pueblo, que es economista, bueno, y estudiamos la ley. Y efectivamente, lo que hay es una actualización. Hay que aclarar que es un 75% de aumento sobre... Sí, ¿qué además porcentaje? son 211 partidas las Claro, que tiene. pero hay que explicar en el rural. En el rural. Ahora, te voy a decir,
el 94%, puede ser que ahora se haya modificado, el 94% en el urbano, el 94% de los contribuyentes, del total de los contribuyentes, no van a pagar más que 7.500 pesos en todo el año, 500 pesos por año, pero el 94% no pagan más de 7.500, no quiere decir que todos vayan a pagar 7.500. Por ejemplo, año. Por año. Por ejemplo, te voy a decir, el 80% paga 3.000 pesos por año. En todo el año, ¿eh? Dividido... 3.000 pesos más que el año pasado. Claro. El 73% paga 2.000 pesos. Bueno, esto es lo que hay que discutir. Ahora, y hay que Ricardo, hacerle ver a la sociedad. Fíjate un tema nuestro, ¿no? La mala comunicación que tienen los gobiernos. Porque a la sociedad no entiende esto y se está explicando claramente, porque se piensa que es un aumento pero no somos, desmesurado. Antonio, acá Bajarlo- también hay un problema de concentración de medios. ¿Quién es el que te está Bueno, bajando pero el discurso pero de el que Estado- aumenta pero el Estado los... tiene que comunicar. ¿Quién es Pero el ¿sabes que qué, puso hoy en la Fernando? tapa Cristina avaló el ajuste en la provincia de Buenos Bueno, Aires? sí, ¿Sabes está qué bien, pasa, pero Fernando? hay que Yo aprender creo- a comunicar. Yo creo, mira, que es dificilísimo, imposible, yo te diría, en democracia, que vos puedas hacer una transformación, buena o mala, si no hay una sociedad que la acompaña. Y la sociedad no va a acompañar ninguna transformación que vos creas que es buena si la información que recibe es negativa. Si comunicas No mal. la va a recibir. Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacen algunos políticos frente a esa prédica que desacredita una iniciativa que tal vez algunos piensan que no es mala? Es más fácil sumarte al prejuicio, Claro. sumarte a A la incomunicación. al reclamo de una sociedad mal informada, que hacer docencia. Bueno, a eso yo no hago política siguiente. Yo no hago política Hay una siguiente. creencia en la provincia de Buenos Aires de que la oposición de Cambiemos no le da quórum porque hay 3 legisladores que responden a Carrió que amenazan con romper el bloque si van al Congreso. ¿Es tan endeble esa alianza que 3 legisladores de Carrió, que ha demostrado ser un extremista, ¿no?, en este juego, en este tablero, puede poner en riesgo toda una alianza? Yo no creo, creo, Fernando, que por lo menos en lo que tiene que ver con el partido, que por inercia el partido viene actuando como lo hizo durante estos 4 años. En estos 4 años le cedió la iniciativa en términos de programas, de propuestas, de proyectos al PRO. Bueno, a ver si la recuperamos nosotros. ¿Sabés por qué? Pero no parece recuperarla, Ricardo. No, hasta ahora no. Digo, aún después de la derrota, aún con la UCR habiendo perdido capitales después de muchísimos años en todo el país, sigue esta postura de estamos sometidos al amarillo, al PRO. Sí, y mira, y además creo que, mira, bueno, el radicalismo en realidad, no hay que decirlo, pero en los distintos niveles, a nivel nacional y provincial, ha actuado como si todo hubiera salido tal cual estaba previsto. Como si todo, en Cambiemos, si todos, después de estos 4 años de gestión, parece que uno puede decir, bueno, todo salió después de estos 4 años como estaba previsto, tal cual estaba calculado. Salió todo al revés. Y sin embargo no hay una sola autocrítica en la Unión Cívica Radical. Ni una sola autocrítica. Actúan todos como si hubiera salido bárbaro. Incluso se renuevan las conducciones como si todo hubiera salido perfecto, como si todo hubiera sido extraordinario. Bueno, yo por eso estoy trabajando para que en mi partido, y creo que pueden hacer ahora que estamos en la oposición también otros dirigentes, presión para que la Unión Cívica Radical recupere su autonomía y empiece a pensar más según sus propias convicciones y a plantear sus posiciones frente a los problemas que tienen que ver con las necesidades más urgentes de la sociedad en función de sus propias convicciones, y que piense en el país, y que piense en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué queremos hacer con la Argentina? La política. ¿Queremos seguir siendo un país productor básicamente de materias primas, de productos primarios? ¿O tenemos que industrializar? ¿Qué tipo de industrialización? ¿Quién la va a decidir, el mercado o la política? Ricardo. Bueno, pues se perdió la política durante 4 años. Claro, bueno, La política no actuó. Porque el PRO, con buena intención, ellos piensan así, son mayoría los que creen que la economía es una cuestión de la que no se debe encargar la política, se deben encargar los mercados. O sea, Entonces, sacan ¿por qué lo vas a público? pensar vos desde la política? Vos sacás lo público. Ah, Ya bueno, no existe más claro. lo público. La mejor que pueden hacer los gobiernos, esto está escrito por los pensadores que ellos citan a veces.
Pero no citan muchos, ¿eh? No, sí, bueno, pero algunos citan. Y algunos que yo no puedo creer que. Bueno, pero porque alguna que. Bueno, con la RAND, esta, bueno. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir. Esos pensadores dicen: lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la gente en materia económica es no meterse. Que de la economía se encargue el mercado y el sector privado. Eso no dio resultado en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Fíjate, Chile. Era un ejemplo. Para mí nunca lo fue, ¿eh? No, yo coincido. Hay varios libros también escritos sobre el modelo chileno. Bueno, y ahora los estarán buscando mucho. Es el primer ensayo de los Chicago Boys. Es la primera experiencia a nivel nacional del neoliberalismo acá en Chile, cuando vino Milton Friedman, incluso antes, todavía no había ganado Reagan y no había ganado Thatcher. Acá en Latinoamérica. El primer ensayo, y así le fue. Mira hoy, no son 30%, son 30 años. Son 30 años, bueno. Bueno, ahora, pero lo curioso es que hay un sector que uno los miraba políticamente, los respetaba políticamente, que se han convertido en liberales de un día para el otro. ¿En el partido? Sí. Bueno, yo creo que no. Yo creo que Mario Negri, se van a dar por ejemplo. cuenta. Bueno, yo he tenido muchas diferencias con Mario. Sí. A ver, y cuando yo le digo, si hay algún radical que está escuchando, yo no digo las cosas por decirlas. Yo soy una persona seria. Yo sé que nosotros, desde el 2015, como partido, probablemente la conducción partidaria con la mejor intención acompañó decisiones que nosotros hasta el 2015 decíamos que eran decisiones malas para el país. Tendrán que explicar por qué lo hicieron. Yo no lo hice. Pues tu padre dijo un momento, mi límite es Macri. Bueno, sí, pero no personalizó lo que... No. Él dice, mi límite es la derecha. El límite es la derecha del partido, no el de él. El del partido. Entonces, él, como no los conocía nadie a los partidos, estoy seguro que ni Alfonsín sabía en ese momento que ese partido se llamaba el PRO. Se llamaba el PRO ya en el 2007, sí, por ¿no? ahí. Sí, se llamaba sí. el PRO. Bueno, entonces, ¿la derecha quién? Bueno, Macri dijo, porque... Viste que ahora cambian los partidos los nombres de los partidos cada 2 años. Sí. Es una cosa rarísima, ¿no? O se crean partidos. Se crean nuevos, sí, así nomás. Si fueras el conductor de la Unión Cívica Radical, Sí. ¿seguirían dentro de Juntos por el Cambio? No, yo daría un debate en el partido. Yo promovería significa eso? una asamblea. El partido lo pondría en asamblea, que en cada distrito. ¿Y vos qué distrito- votarías en esa asamblea? No, por supuesto, yo diría que la Unión Cívica Radical tiene que conformar un frente, porque no creo que volvamos al bipartidismo con fuerzas afines. Sin el PRO. Bueno, con fuerzas afines. Yo no creo que tengamos coincidencias con el PRO. No me gusta decir esta fuerza no está. Yo digo, con quienes no tenemos coincidencias programáticas, no. Claro. Y supongo que las fuerzas que no tienen coincidencia programática con nosotros dirán, con ellos no. Porque yo es la primera vez que veo que se reúnen los que piensan de manera muy diferente para competir contra los que piensan igual, desde el 2015. Ahora, muchachos, si piensan hacer de la Unión Cívica Radical un partido con la misma identidad que el PRO, que se afinen al PRO. Se vale. Porque la Unión Cívica Radical se podrá seguir llamando Unión Cívica Radical, pero de radicalismo no va a tener poco o nada, ¿no? Bueno, entonces ahí tendremos que ver qué es lo que hacemos, porque la verdad que, bueno, ya 4 años que uno dijo, bueno, ya van a empezar a cambiar las cosas, y no veo que en estos primeros, ya bien es pronto, se empiecen. Yo pondría el partido en asamblea, creo que eso le haría bien a la sociedad, que se discuta qué pasó, quiénes tenían razón, quiénes no la tenían, cuáles fueron las propuestas, cuáles fueron las políticas equivocadas, quién dijo algo frente a esas políticas que se tomaron, porque ahora parece que la culpa la tiene Macri. Y la culpa no es de Macri, aunque Mandrake hubiera aplicado estas políticas, hubiera sido un desastre. ¿Y quién igual. las defendió también, eh? Bueno, ¿quién las defendió? Porque con larguísimos discursos se defendieron. Y ahora están enojados conmigo porque yo hablo esto, porque me reuní con... ¿Qué creen que es esto? Pero por Dios.